Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y nada más empezar te pido disculpas porque espero que no se escuchen los ruidos de las obras, pero bueno, es que en mi edificio, mientras haya luz solar, hay obras sin importar la hora, el día de la semana, ni el año, porque llevamos así un montón, así que espero que no se escuche. Hoy tenemos aquí una página que es creada por SimStation Nation, creo que se dice así, y básicamente te dice un mundo, un presupuesto y algunos requisitos como las personas, rasgos del solar de manera aleatoria, y lo que vamos a intentar es hacer una casita según nos dice esta página. Nada más abrirla te sale una. Entonces la primera no la voy a poner. Y en la parte de abajo aquí puedes quitar packs que no tengas. Aquí debajo sale la información. Ella se llama Brooke y es de Canadá. Este vídeo se lo he visto hacer a un montón de youtubers de habla inglesa y me apetecía ver qué nos sale. ¡Qué interesante! Que construya una casa abandonada marrón en Bridgester, que es el mundo que viene en la expansión de universitario, con el rasgo de lugar para fiestas para 7 Sims con 64K de presupuesto y tiene que tener una granja de insectos, decoraciones de Halloween y una máquina de hacer pompas. Me gusta mucho este solar, la verdad. Aquí al final de la calle es bastante amplio. Me he traído al solar a los Sims que hice para el reto de colegas Simmers de hace un par de semanas. Porque aparte de que la casa tiene que ser para 7 Sims, aunque aquí seamos 8, son Sims muy diferentes, alternativos, muy guapísimos y guapísimas todos, con 64.000 simoleones. Lo primero que voy a hacer es la estructura de la casa. Me apetece poner una torre también para hacerla tipo casa antigua. Quiero hacer en la parte de atrás también una piscina, pero ponerle el agua de Quedamo, que es así verde, un poco sucia, para que se vea así abandonado también. Y ahora quiero buscar en el modo depuración de Quedamo las ruinas para ponerlas así por el tejado y que se vea como que hay parte de la casa que está destrozada. Y nada, estaba usando las que son de pago, así que lo deshago de nuevo para poder poner estas del modo de depuración que sí son 100% gratis. Y luego por algunas partes puedo poner esto también. No sé si esto me está convenciendo, ¿vale? Porque se ve un poco raro, así que vamos a poner papel de pared, ventanas y puertas, a ver si así remonta un poco. Y día de acampada tiene algunos árboles caídos, algunos pinos así como que le faltan hojas. Voy a poner un poco de basura, cosas así tipo medio rotas, bidones, más basurita. Por aquí hay árboles secos, que es lo que yo estaba buscando también. Y añadiré también algunas plantas así por alrededor de la casa para que parezca como que está crecida la vegetación de no estar cuidada. Vida ecológica tiene también electrodomésticos abandonados. Al final quité esto de la fachada porque creo que le voy a poner otra cosa que puede quedar mejor. Y esto es lo que estaba buscando, son los grafitis. Acabo de montarme aquí un mini cementerio para seguir creando ese entorno creepy. Un coche aquí abandonado con las 4 ruedas al lado, más basura, y la verdad que está quedando la casa diferente a lo que yo acostumbro a hacer. Para la puerta principal voy a poner esta de Strangerville, que es súper bonita y está bastante bien de precio, y de ventanas no voy a poner muchas en verdad. Creo que estas de Strangerville también porque son baratitas y ocupan bastante espacio. De licántropos añado estas que están así medio rotas. Creo que mejor estas escaleras y estos cimientos. Ahora un poco de pintura de terreno para darle algunos toques más, algunas plantas resecas, y así sería el exterior. Yo creo que está bastante logrado, se ve abandonado, hay muchos pequeños detalles por aquí, por ejemplo, la parte de atrás está bastante dudosa. Y antes de que se me olvide, voy a poner los rasgos del solar, que serían lugar ideal para fiestas, punto de encuentro para que vengan también gatitos sin hogar. Y de los retos me gustaría poner ambiente repugnante, fácil para ensuciarse y espeluznante. Dicho esto, vamos al interior. Y aunque bueno, esto tiene que ser una casa normal, si tiene el rasgo de ideal para fiestas, tiene que haber fiesta sí o sí. Y creo que ya tengo una distribución de la casa. Esto sería la zona común de salón, comedor, cocina. Aquí hay 2 dormitorios, un baño y 3 dormitorios más. Van a compartir habitación. Estos son 2 baños más. Y la verdad es que últimamente estoy haciendo casas súper grandes, tanto para el canal como cuando juego yo sola. No sé por qué, si en realidad casas así tan grandes me agobian, porque hay mucho espacio que llenar. Me acabo de acordar de que la casa tiene que ser marrón, así que tengo que buscar otros papeles de pared, a no ser que el juego considere estos como marrones. 6.5 hours later. Y los cimientos. Otro aspecto que tengo que tener en cuenta es incluir cosas de Halloween. Como yo no tengo el pack de Halloween y me olvidé de quitarlo, pues
Bueno, igualmente tengo aquí lo de 4 estaciones y puedo ponerlas. Un espantapájaros también. Y no sé, yo creo que voy a cerrar esto de aquí para separar lo que es la casa real de la zona de fiestas y voy a hacer que estas dos sean salas de fiestas y esto la casa normal. Con esta puerta por aquí para que no se cuelen los Sims cuesta 500, así que yo creo que el espantapájaros lo voy a vender. Esta habitación que está más separada de los dormitorios va a ser la zona de discoteca. La pista de baile es este cartón y por qué no, fuera voy a poner esta hoguera y en este recolor que tiene manchitas, esto del bar por aquí y añado algunos pósters, grafitis, más grafitis por aquí. Yo voy aprovechando, los voy poniendo todo y encima este de Rumbo a la Fama tiene un montón de recolores, otro por aquí y este por aquí. De papel de pared voy a coger mejor este de Strangerville. Estas lámparas son como tumbas de Halloween, así que las pongo por aquí en la entrada y en la discoteca voy a poner solo estas luces. Muy importante también el pompero y voy a cambiar los colores de la silla con este tronco. Esta barra de que damos por aquí, esta lámpara vieja, la lámpara de lava. Dios, qué guapa, me había olvidado que el juego tenía esto. Se me olvidaba poner algunos detallitos como estas manchas en las paredes, así que ahora voy a aprovechar para hacerlo. Unos papelitos por aquí y esta mesa rara aquí. Cambio esta lámpara por la de Strangerville también, así en estos colores un poco locos. Me faltaría por poner algún detalle, en plan un neón por aquí, otro por allá. Y pongo este sofá del kit de sótanos aquí en la discoteca para que los Sims tengan donde sentarse. Aunque la verdad está tan bonito, a pesar de que sea así decastado, que igual lo guardo para la zona principal. Y pongo en la discoteca este que está un poco más machucadito. Y creo que cambiaré esta luz de Rumbo a la Fama por esta de Mosquino, así puedo poner dos y les cambié los colores para que tengan así un toque rojizo. Esta sería la otra zona de fiesta y con esto habríamos cumplido y no sé, yo creo que esta parte ha quedado súper chula. Ahora vamos a pasar a la zona normal y aprovecho para explorar un poco ese kit que no lo he usado todavía. ¿Para cuándo una actualización que incluya los filtros de los kits? Vale ya, ¿eh? Debajo de la escalera pongo las sillas estas aquí apiladas, algunos desgastes en la pared, el cuadro este roto, creo que estos son los lápidas. Debajo de la escalera quiero poner también el espejo este, pero la versión que está rota. Y por si acaso los Sims no pudieran pasar, lo cambio mejor a este hueco y aquí pongo las sillas. Estas manchas en el piso también las veo bastante apropiadas y aprovecho para poner estas cajas, el carrito este también debajo de la escalera y se van a ir estas sillas de vida ecológica que se encuentran en la basura y que son muy baratas y esta aquí de madera, las cajas aquí apiladas y en este hueco la cocina para la cual voy a usar los típicos muebles usados, la basura y el microondas este feo. En la parte de arriba voy a poner estos armarios que no son a juego con la encimera, aunque me duela, pero para darle también ese toque de abandonada. Y a lo mejor cambio este papel por el de suavidad lisa. Y me mola mucho esta estantería de licántropos, así que cambio la papelera de lado, ruedo así un poco la puerta del dormitorio este y la empotro aquí un poquito en la pared. Me gusta porque está desordenada, se ve desgastada. Y en la misma línea estoy buscando una alfombra, algunos papelitos por aquí. Y así estaría la zona común. Me mola. Voy a hacer súper rápido los baños, te los enseño y terminamos la casa con los dormitorios. Ya hice los baños y este está así un poco más cutre, por así decirlo, con esto hecho a mano, el espejo roto. Voy a poner una cortinita, el store este por ejemplo. Y bueno, como era el de la planta baja lo hice así cutre sin nada. Y luego el de arriba está un poquito mejor, pues tiene su combo de ducha con bañera, aunque esté cochina, los periódicos estos para el piso, papel higiénico y algunos detallitos por aquí de decoración. Me fui a comer y he vuelto con la mente un poco más descansada y nada, decidí unir estas dos habitaciones para hacer un gimnasio y aún así siguen quedando 4 dormitorios. Casi se me olvida la granja de insectos que la puedo poner aquí. Para el gimnasio tenemos la máquina de boxeo, esta de levantamiento de pesas y si te fijas se ven pegadas con cinta y tal. Aquí puedo poner la máquina de combate de Strangerville en este color con los espejos pero en otros colores. Este banco de años high en negro y estos altavoces
luces así en negro también. Algunas toallas que no se vean tan infantiles. Aprovecho para poner alguna tela de araña más, ya que no nos podemos olvidar del toque de Halloween. Y es que estos fantasmitas son tan lindos que no dan mucho miedo, pero bueno. Y no sé, voy a poner este vinilo decorativo para que tenga algo lindo la habitación esta. Y ya tendríamos nuestro modesto gimnasio. Ahora nos quedan 24.000 para los 4 dormitorios. Voy a mirar los Sims para ver quién duerme con quién. Y bueno, miércoles, que es este chico de aquí, lo voy a poner solito en su habitación. En esta, que es la más peque, lo veo más a él solo por la personalidad que tiene. Y puedo poner en esta habitación que he hecho un poco más grande a Agosto, a mí y a Sábado. La casa esta para Sábado es ideal porque ella es extrovertida, juerguista, bailonga y sociable, o sea que esto es como su fantasía. Agosto tiene estos rasgos que a mí me gustan mucho, y luego esta soy yo, entonces creo que las personalidades de nosotras tres encajarían muy bien. Tenemos a Marte, que tiene una personalidad muy particular. Está también en el tema este de la licantropía, y vemos que hay un montón de cosas de licántropos por la casa, y creo que lo voy a poner a compartir habitación con él. ¿Por qué? Porque este quiere investigar el tema de los licántropos y este es bibliófilo y es melancólico, entonces como que se pueden compartir ahí sus pensamientos. A lunes y a jueves lo voy a poner juntos. Ella es ambiciosa, correcta, hogareña, y él es, seguro decía, anticompromiso, y romántico y atrayente. Entonces yo creo que estos dos van a tener su dormitorio. Y no sé, vivir en esta casa tiene que ser una locura. Miércoles es un genio, solitario, bueno, ya del aprendizaje. Así que le pondré esta cama, que no es nada cara, porque así le puedo poner algo para desarrollar sus capacidades, como un conservador de impulso, esta pizarra de instituto en la que a lo mejor puede apuntar su diagrama. Le puedo poner una estantería con los libros que le gusta leer, y por aquí este perchero. Luego le pongo esta lámpara aquí encima de la estantería hacia la cama para que lea desde la cama, unos zapatos y unas cajas donde guarda documentos de sus investigaciones. O incluso quito esto y pongo esto que vale 0, esta alfombra. Por último, en la pared voy a poner algunos de estos cuadros como si fueran títulos que ha tenido él durante sus estudios, y ya tendríamos la habitación de miércoles. Ahora pasamos al dormitorio de agosto. Esta para mí y esta para sábado. Y de actividades nos puedo poner un rincón de meditación, ya que yo tengo la aspiración esta de paz interior. Agosto es muy así de relax, de vida a la playa y demás, y a sábado le vendría bastante bien sus momentos de relajación, de recuperar la calma después de la juerga y del finde. Y lo que voy a hacer es poner decoración muy cookie, como esto de las montañas, las fotos de la Polaroid. Tenemos estos cuadros de noche de cine que también son súper bonitos, y como vamos súper bien de dinero, lo que voy a hacer es poner un montón de plantas por aquí. Me di cuenta que esta habitación no tiene ventana, así que voy a poner aunque sea una, y la tapo con cortinas, con estas por ejemplo. No, mejor así. Estoy poniendo esto del kit de plantas en alto también, y esta guirnaldita. Me puedo permitir esta cómoda que es un poco más costosa, y mi alfombra favorita por excelencia, esto con la Polaroid aquí al lado de la foto, un poco de maquillaje. Y quiero tanto la lámpara de sal como la lámpara esta con pintura de uña, un espejo colgando, y por último el papel, que podría ser este. Cambio las luces a esta, y con esto habríamos terminado este dormitorio tan bonito, la verdad, y nos quedaría hacer el de martes y domingo. Para domingo voy a poner la cama esta de apariencia antigua, y a martes esta. Además tiene diseños así guapos. Luego de Strangerville voy a coger todos los pósters conspiranoicos que tiene, y de licántropos también, y luego en este hueco pondré esto para estudiar y esta estantería para leer. Este ordenador así un poco loco también. Lo último que se me ocurre poner en esta habitación es un sofá confidente, pero no me va a caber. Lo agrando esto aquí, ahora sí me cabe sin problema, y es que me gustaría poner en un sofá confidente para que se sienten ellos dos ahí a contar sus ideas. A los pies de la cama voy a poner este armario de mini casa, y me pega mucho que estos dos tengan lámparas de lava, así que voy a poner varias. Y al abuelete le pongo al lado de la cama esta luz
para que la coja cuando quiera leer sin molestar. Para terminar me queda solo hacer este pasillo, una valla para proteger la escalera y un escritorio con un ordenador para todos. He puesto el mismo que en el otro dormitorio porque no me cabía ningún normal. Pongo el ordenador este alto secreto. En este hueco que quedó aquí en la pared pongo esto de día de spa de meditación y esto de incienso. Estos cuadros por aquí y quedan 600 simoleones que puedo gastar en el espantapájaros que quité. Este póster aquí en la pared, así en este recolor que está súper psicodélico, guapísimo. Y me había olvidado que había un dormitorio vacío entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quién me falta? ¡Ay! Estos dos, bueno, pues creo que voy a tener que decirle adiós a este pedazo de ordenador y poner uno más económico como este portátil para hacerles aquí el nidito de amor a la parejita. Me había olvidado por completo. La verdad es que de todo el vídeo son los Sims con los que menos conecté cuando los hice. Voy a coger esta cama de matrimonio con esta cómoda, una plantita, el cubo este VIP para poner el ambiente romántico. Como me estoy quedando sin dinero, voy a quitar esa cómoda, pongo esta que es más baratita, este espejo y listo. Con esto habríamos agotado exactamente todo el dinero. Este sería el nidito de amor. Es un poquito quiero y no puedo, en plan quiero ser romántico pero vivimos en una casa abandonada muy cutre, así que bueno, puedo vender esta luz y ponerle unas cortinas para que tengan su intimidad así en este color y le puse una luz así rosita a juego con los pétalos y otra vez el ambiente romántico y con esto habríamos terminado toda la casota esta. Creo que está súper guapa. No sé qué opinas tú, si te ha gustado el vídeo. Por lo menos hemos cumplido con todo lo que nos pedía la página y yo creo que ha quedado súper graciosa, coherente. ¿Y cuál sería tu habitación favorita? La mía, creo que esta sala me gustó un montón, esta zona de aquí de fiesta y el dormitorio de miércoles también me gustó. También el exterior, creo que el exterior estaba muy guay. Así que nada, si me quieres compartir tu opinión, estaré encantada de leerte. Si quieres ser parte de ese sueño y suscribirte al canal, te estaré muy agradecida. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!